Probando equipo, probando equipo, buenas noches, probando micrófono. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos y todas. Vamos a probar cámara también. Vamos a ver. Aquí. Buenas noches. ¿Cómo están? A todos y todas. Señora Nora, señora Miriam, señora María, señora Miriam. A todos y todas. Señora Marisol, señora Mariluz. Profesor. Buenas noches, señora Nora también. Todo acá. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo lo pasaron? Bien en casa nomás con los hijos. Ah, ya. Acá para el sur llovía tanto, acá llovía un purén, no se Oh, podía salir. no se puede. Así que acá en casa nomás. Oh, ya, pero bueno, pero algo se hizo. ¿Y usted cómo lo pasó, profesor? Tranquilamente, como niño bueno, me acosté temprano todos los días. Qué No, sí, no, no bueno. sigo para no sigo para mentir. Sí, no, Qué bueno. me alegro. ¿Cómo están las otras clases? ¿Cómo están las otras clases, chiquillos? Bien, 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 lenguaje, profe. bien, Sí, estamos todo bien, bien. chiquillos. Yo no es que les quiera meter presión, pero sí les quiero meter energía. Primero que nada, tienen que sus micrófonos, tienen que ver que estén cerrados. ¿Ya? Porque si no, no se escucha y no acoplamos. Si quieren hablar, no hay problema, porque la idea es participar en la clase. Pero bueno, no quiero meterles presión, solamente quiero meterles energía, que quiero decirles que les queda poquito, muy poco, para ese momento donde ustedes van a dar lo mejor de ustedes y van a salir todos victoriosos y victoriosas de esta sala. ¿Ya? Así que hay que estar, buenas, señora Mónica, buenas noches. Así que hay que estar, pero ahí con mucho actitud de que estamos en tierra derecha, ¿ya? Así que ponerle fuerza nomás, energía y ganas. ¿Estamos? Así es. Ya. Vamos a continuar con nuestra actividad de la semana. Antes que nos fuéramos con esta semana de libre que tuvieron, nosotros quedamos, estábamos viendo acontecimientos del siglo XX, ¿ya? Y nosotros quedamos en una parte, si no quedamos en esa parte, me dicen, pero por lo que yo me acuerdo y por lo que tengo anotado, ¿ya? Quedamos en para contextualizar, nosotros vivimos todo, vimos una línea de tiempo y además vimos algunos eventos, ¿ya? Que pasaron en el siglo XX y que para nosotros, para la humanidad fue, podríamos decir, relevantes, porque eso marcaron la pauta para lo que hoy día conocemos, ¿ya? Sentaron las bases de los derechos humanos, sentaron las bases para distinguir entre un sistema político y otro sistema político, sentaron las bases para distinguir y valorar lo que significa la participación ciudadana a través del voto y qué es lo que significa cuando uno no participa en eso, se generan otro tipo de, podríamos decir, de administraciones o podríamos decir de regímenes políticos que se instalan en países determinados. Por eso, todo esto que le estoy hablando son, eso podríamos decir, hoy día lo sabemos, pero tuvieron que pasar algunas cosas en este siglo XX antes para que nos pudiéramos dar cuenta y hacer diferenciar una cosa de otra, ¿ya? Porque hasta ese momento uno pensaba que las cosas eran de una forma y no creía que pudieran pasar de otra forma. Entonces, para situarnos en este concepto, en este criterio, habíamos hablado de dos conflictos grandes y mundiales, que eran las dos guerras mundiales, ¿no? Pero hay un periodo que se llama el periodo entre guerras, ¿ya? Voy a tratar de hacer una contextualización para que nos podamos meter de nuevo en este tema.
hay un periodo que se llama periodo entre guerras. Quiere decir que entre una guerra y otra hay un periodo. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, ya eh, que termina, ¿ya? Y aparece la otra guerra, o se declara la Segunda Guerra Mundial, ese periodo se le llama periodo entre guerras, ¿ya? No hay mucho lapso entre un periodo y otro. ¿Por qué se le llama periodo entre guerras? Porque en ese periodo nacen, y acá está en el cuadernillo, esto está en el cuadernillo de ustedes, ¿ah? Nacen estas cosas, se llaman surgimiento de ideologías totalitarias. ¿Ya? Y el totalitarismo es un régimen político social cuyo objetivo es la regulación de todas las actividades por parte del Estado. Y cuentan con una característica especial, por lo general son regímenes que están liderados por algún personaje, una persona, en este caso un líder, que por lo general siempre son carismáticos, tienen poder de discurso o de voz, ¿ya? Pero son ellos. Y en Europa, antes de la segunda, bueno, en este periodo de entreguerras, antes que se inicie la Segunda Guerra Mundial, aparecen dos, que es el fascismo italiano y el nazismo alemán. Los dos son ideologías totalitarias que consideran a la nación como el elemento que está por sobre el individuo, ¿ya? En el caso del fascismo italiano van a tener a su representante carismático, el señor Benito Mussolini, y en el caso de los alemanes, el señor Adolfo Hitler va a ser su líder carismático. Si bien el nazismo y el fascismo se parecen incluso en palabras, los dos terminan en mo, fascismo, nazismo, ¿ya? Uno es alemán, el otro es italiano. Los dos son ideologías que prevalecen el Estado por sobre el individuo. Aquí no hay democracia, no hay nada, ¿ya? El individuo se considera el Estado y controla todo el resto del país. ¿Cuál sería la diferencia entre el nazismo y el alemán? Aunque se parecen los dos, son casi iguales, podríamos decir, pero hay algo particular en el nazismo alemán que hace que sea diferente al fascismo alemán. Perdón, al fascismo italiano. Sorry. ¿Cuál sería la diferencia? ¿O cuál es lo propondor? Es súper importante la diferencia porque a raíz de eso, después del término de la de la Segunda Guerra Mundial, nacen instituciones, organismos importantes que van a velar por los derechos humanos. Se escribe la Carta Fundamental de los Derechos Humanos a partir de ahí. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el nazismo alemán y el fascismo italiano? Si los dos se parecen. ¿Cuáles creen ustedes? Los escucho. A ver, en Alemania el nazismo tenía una ideología. Esta ideología tenía muchas similitudes con los Ya, diálogos, con la ideología fascista, ya que exacto, también contaba con el líder carismático. exacto, sí, ¿Ya? se parecen, Y el individuo debía someterse a los exacto, designios impuestos por el Estado. ¿Eso sería? exacto. No, pero señora Nora, usted acaba de decir una definición excelente, la felicito, de Mm, verdad. Pero mire, acá hay un solo detalle, usted está todo bien lo que dice. Entonces yo le voy a hacer una pregunta ahora con respecto a lo mismo lo que me está diciendo. Mire lo que le voy a ujú. decir yo, y le digo a los compañeros que están. Si los dos se parecen, usted lo acaba de ratificar muy claramente, la felicito. Se parecen, tienen un líder carismático, son ideologías, son totalitarias, bla, 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 bla. No lo vamos a repetir. Pero hay un pequeño detalle que hace que el nazismo sea diferente al fascismo. ¿Cuál es? Rechazan la democracia como sistema político. Lo- Eso los dos es, rechazan, miren, chiquillos, sí, los dos rechazan la democracia como sistema político porque son dictaduras. Se, pare- Ya. se parecen entonces, todavía, pero hay algo que hace que uno sea diferente al otro. ¿Qué será? Ese es un pequeño detalle, no un pequeño detalle, yo creo que es el más importante. ¿Ah? Que Es el más, rechazaban a los que no pertenecían a la raza aria. ya, por ahí va la idea. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál será la diferencia? ¿Lo dice por acá o no?
que los alemanes se creían la raza perfecta. Exacto. El nazismo tiene un elemento diferenciación del fascismo, si bien los dos se parecen, pero el nazismo lo que busca tiene una característica de índole racial. Ellos se creen la raza aria. La raza aria significaría la raza perfecta. No aceptan otro tipo de condición humana, ni mestizos, ni judíos, ni enfermos, ni personas que tengan condiciones o condiciones diferentes, eh, enfermos, nada. No aceptan ningún tipo de diferencia. Ellos buscan, tienen este concepto de la discriminación racial, y ni siquiera es por plata, sino es una cosa de que porque sean chicos, bajos, gordos, flacos, altos, es una cosa racial, que es tremendamente terrible, ¿ya? Por eso, después que termina la Segunda Guerra Mundial, es fundamental la creación de las instituciones. La ONU nace después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que hace la ONU? Aparte de resguardar o tratar de construir o reconstruir los países que fueron dañados por la Segunda Guerra Mundial, escribe la Carta Fundamental de los Derechos Humanos. Sí, aquí dice que el racismo, pues, Exacto, agregar a otro elemento de segregación de las exacto. personas según la raza. Lo que está comentando usted, profe, lo mismo. Exacto, se fija, o sea, los alemanes, los nazis, no los alemanes, los nazis, los que profesan esta ideología, mataron a más de 6 millones de judíos o de personas en el fondo, por básicamente, aunque hay también es bueno ahondar, ¿no? Hay todo un tema económico, ¿no? También de fondo en términos de poder económico que tenían los judíos en ese entonces, pero también hay una cantidad de polacos, rusos, comunistas, de diversidad sexual también, de orientaciones diferentes, gitanos. ¿Se fija? Ellos perseguían y asesinaban a otros grupos humanos. Y eso es terrible. Por eso es importante revisar estos dos acontecimientos, porque ¿qué le deja para la humanidad esto? Le dice, porque hasta ese momento nadie pensaba que habían campos de concentración donde concentraban a un montón de gente y las eliminaban de la forma que ustedes ya saben, que fueran unas formas bastante eh, inaceptables, podríamos decir. Es una cosa pero tremenda. ¿Se fija? Por eso es importante ahondar en este concepto que tiene que ver con el tema de estas ideologías que son totalitarias, que son de carácter dictatoriales. Ahí aprendemos el concepto, instalamos en la escuela o enseñamos en la escuela qué es lo que significa ser un sistema político dictatorial, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué nosotros hoy día tenemos que enseñar, y sobre todo nosotros, en este lado del mundo y en los países europeos, se promueve el concepto de la democracia, por ejemplo, de la participación? Por ejemplo, yo le hago a ustedes una pregunta. Nuestro sistema es un sistema, independientemente del gobierno que tengamos, independientemente de la orientación, si es rojo, azul, amarillo, da lo mismo, si el presidente es chico, gordo, flaco, no importa. Eso no está en cuestionamiento hoy día. Pero es cómo se elige. Eso es. Entonces yo les puedo preguntar, ¿nosotros tenemos un sistema político en el país totalitario? No, demócrata, Exacto. ¿Por claro. qué? Tenemos derecho a ir a votar. Exacto. Y porque es elegido por una cantidad de gente y la gente elige a través del voto, ¿cierto? Claro. Exacto. Y por ejemplo, en este sistema que es totalitario, ya donde está regido el Estado es el que controla todo. En el caso de nosotros, que es un sistema democrático, los poderes están juntos o están separados. Y están Separados separados. los cuatro estados. Exacto, pero no los cuatro estados, sino los tres Ya, poderes. perdón, los Poderes. poderes. Claro, El ¿y poder cuáles son los? legislativo, sí, Ya, yo los voy a nombrar para que nos separado ordenemos. del Estado. A ver, tenemos el poder Legislativo,
Ya, tenemos el poder el judicial, y el poder el ejecutivo. activo. Ejecutivo. ¿Y el poder ejecutivo quién es? El Sí, el presidente presidente y y su, las cámaras. no, el presidente y sus ministros. Ministro, ahí está, perdón, disculpe. Sí, no, no se preocupe. Ya, ellos, ya. Y el judicial son los jueces. Los jueces, los ministros de la Corte Suprema, juzgados y todo Exacto. lo que incluye el Poder La ley, Judicial. exacto. Y el legislativo es el poder donde están los sena. Los senadores y los y- diputados. exacto. Y los senadores y diputados son elegidos por voto Popular. popular. Claro. ¿Se fijan cómo ese es el sistema? Y el legislativo, que es el presidente, él elige ¿quién elige los gobernadores? ¿Quién elige? Ministros, sus gobernadores, ¿Quién lo elige? sus embajadores, el presidente. El presidente. ¿Se fijan que están los poderes separados? Sí. Ya, entonces eso es lo que tienen que por eso se habla de estos sistemas, de estos sistemas totalitarios, porque tienen una gran diferencia con los sistemas democráticos, que hoy en día nadie concibe en el mundo, ¿ya? Nadie concibe en el mundo que, que, que los sistemas democráticos son la vía para poder tener una mejor y sana convivencia en el territorio que nos toque vivir. Porque obviamente que somos diferentes, pero tenemos que tener participación. Si eso es, no es, no es, no es, no es otra cosa, es importante. ¿Ya? ¿Se queda claro eso, no? Sí. ¿Por qué les digo eso? Perdón, profe, tengo una pequeña discusión aquí con mi niña. Son 4 poderes legislativos, ¿cierto? ¿O 3? Los poderes que tenemos en el Estado, lo que pasa es que lo vamos a aclarar al tiro, ¿ya? Para que Porque estamos discutiendo acá. está buena la discusión, porque es bueno discutir, pero ya no yo se lo vamos a cerrar la clase con Ya, eso, pero gracias. para seguir avanzando, para que no nos demoremos, porque está un poquito, ¿por qué les digo esto, chiquillos? Porque la prueba hay algunas preguntas que están orientadas a este tipo de conceptos, ¿ya? De lo que estamos hablando. Por eso es importante que lo vayan apuntando ustedes por ahí y se dé como un concepto importante para que nosotros podamos entender lo que tenemos. Ya, después dice, más abajito, ¿qué dice más abajito? Antecedente de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué dice más? ¿Quién me puede leer esa parte? Antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Solamente hasta aquí, restringida. ¿Qué diría? Yo, profe, lo leo. Ya, por favor, démosle. Ya. Durante el periodo entre guerras hubo muchos factores que favorecieron el desarrollo de un conflicto bélico de carácter mundial. En Ya, primera instancia, Alemania había sido vencida en la Primera Guerra, estaba desconforme con los severos castigos que le habían sido impuestos por el Tratado de Versalles. Esto ya, provocó un nacionalismo exacerbado, representado en el nacionalsocialismo. Lo anterior favoreció el anhelo del pueblo alemán de recuperar y expandir territorios a los que Alemania había quedado restringida. ya. Eso es como tal. Por eso se da la Segunda Guerra Mundial. Pero miren acá lo importante, y aquí viene podríamos decir, eh, otra cosa atroz. Y se lo explico para que ustedes lo puedan comentar conmigo. Disculpe, profesor, ¿en qué página es eso? 115. 115. Estamos cerrando con este periodo de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Miren, hemos hablado de toda la atrocidad que significa la Segunda Guerra Mundial, el genocidio que hacen estos poderes totalitarios, ¿ya? En Europa, 6 millones de judíos, de personas que mueren en campos de concentración, otra gran cantidad que terminó con secuelas. La humanidad terminó herida, eh, a tal punto que después se crea la ONU para poder resguardar los derechos humanos en el mundo, y más encima se escribe una carta fundamental de los derechos humanos para recordarle a todos los países que las personas tienen derechos
y que no pueden ser denigradas a tal punto de vejámenes que están contra la humanidad. De hecho, existen, por ejemplo, de hecho existen los crímenes de lesa humanidad. O sea, quiere decir que si uno comete un crimen que va en contra de los derechos humanos, ese crimen es perseguido. Pueden pasar millones de años, pero siempre va a ser, cuando se descubra, va a ser juzgado igual. ¿Ya? Eso quedó instalado en el mundo. Ya, pero miren acá lo que pasó. Más terrible todavía. Japón, que estaba a la guaita ahí como con macuco ahí mirando, Estados Unidos no había entrado a la guerra, ya, pero como veía que Alemania avanzaba estrepitosamente, Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial y Japón encuentra una oportunidad para declararle la guerra a Estados Unidos. Ustedes saben todo el conflicto que hay con Japón, le declara la guerra a Estados Unidos atacándole unas islas, la isla de Pearl Harbor, donde hunde bastante flota naval norteamericana, y esto genera básicamente un conflicto, podríamos decir, un conflicto por otro lado, ¿ya? Que debería ser Japón-Estados Unidos. Uno piensa que cuando la guerra de Japón con Estados Unidos son como guerras aparte, y la verdad que no, que son la misma guerra, que se dan en el mismo tiempo, ¿ya? Entonces, como ya Alemania está siendo derrotada, les pongo el siguiente caso. Alemania está siendo derrotada, prácticamente está terminando la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos se encuentra con un conflicto con Japón. Entonces, no puede haber más conflictos después de que termina la Segunda Guerra, después que Alemania ya está derrotada, no puede haber más. Entonces, Estados Unidos no encuentra la mejor forma de acabar la guerra de una vez por todas con todos los frentes. Y pasa esto. Voy a avanzar por acá. Y aquí, que me avanza aquí, a base. No vamos a avanzar en segunda onda. Un poquito. Aparece este conflicto y aparece esto que está acá. ¿Qué es esto? Oh, la bomba atómica. Esa imagen, qué cosa les deja a ustedes? Muerte. Ya, Desastre. desastre. O sea, Caos. caos, ¿cierto? Estados Unidos, al ver que Alemania ya está derrotada, Hitler se suicida, ya, estamos en el año 1945, en el año 1945. El 6 de agosto de 1945 se deja caer la primera bomba atómica en Hiroshima. 3 días después, el 9 de agosto, se destruye Nagasaki con una segunda bomba atómica. En ambas ciudades se calcula que murieron alrededor de 200.000 personas, sumando a ello la destrucción total de las ciudades. Con eso se acaba la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay dos mensajes. Cuando Estados Unidos lanza esa bomba atómica y destruye 2 ciudades, es como destruir Santiago completo, ¿no? ¿Qué mensaje le deja al mundo? Que es el más poderoso. Poderoso. Más El poderoso. el más poderoso, ¿cierto? ¿Ya? Y acá dice, hay un texto que está sacado de una editorial, ¿no? En 1985, editorial mexicana. Dice, la señora Nakamura estaba de pie mirando a su vecino cuando todo brilló con el blanco más blanco que jamás hubiera visto. No se dio cuenta de lo que había ocurrido a su vecino. Los reflejos de la madre empezaron a empujarla hacia sus hijos. Había dado un paso. La casa estaba a 1234 metros del centro de la explosión, cuando algo la levantó y la mandó como volando al cuarto vecino, sobre la plataforma de dormir, seguida de partes de su casa. Trozos de madera le llovieron encima cuando cayó al piso y una lluvia de tejas la aporreó. Todo se volvió oscuro porque había quedado sepultada. Los escombros no la enterraron profundamente, se levantó y logró liberarse. Escuchó a un niño que gritaba, mamá, ayúdame. Y vio a Meikeiko, la menor, tenía 5 años, enterrada hasta el pecho e incapaz de moverse. Al avanzar hacia ella, abriéndose paso a manotazos frenéticos, la señora Nakamura se dio cuenta de que no veía ni escuchaba a sus otros niños.
¿Qué sienten ustedes cuando escuchan esto? ¿O qué perciben que están ahí para que lo escriban? El sufrimiento grande que se ha tenido que haber sentido, Ya, la impotencia del poder. Ay, no, muchas cosas pasan por Dolor, dolor, miedo, miedo. ya, señora Mónica, Mucho horror, miedo, oh, ya, Frustración al no poder encontrar a sus hijos. exacto. Y después dice, ¿qué secuelas para la humanidad tienen eventos de esta naturaleza? ¿Qué secuelas dejan para la humanidad este tipo de eventos? Y ojalá con el Tratado de Versalles no se vuelva a repetir lo mismo. Ya, y ahí alguien me está diciendo, ¿qué es lo que dijo? Que no quería que volviera a pasarlo. Y ojalá no volviera a suceder lo mismo. Ojalá. ¿Ah? Y la tanto pérdida. terror porque la bomba nuclear que se tiró ahí todavía tiene secuelas en tantas personas, a pesar de tantos años, quedaron igual afectadas por lo hecho de los químicos. Todavía hay gente que ha nacido con deformación y todo eso. Y lo más terrible que hoy día en el siglo XXI estas bombas son chiquititas para las bombas que hay. Po. Sí. ¿Ya? Oh. O sea, Sobre todo como los tiene amenazados el de Corea, tiene también, muchas armas nucleares que uno también piensa en lo mismo, exacto. O sea da que un poco de terror. da un poco de terror, ¿cierto? Es como vivir como el alma en un hilo. ¿Cree usted que era necesario usar la bomba atómica para terminar la guerra con Japón? No, No, de ninguna manera. No, Para nada. ¿Por qué no? Porque ahí dice fundamente, ¿por qué no? en primer lugar porque se perdieron muchas vidas y también vidas de inocentes, de niños que no tenían nada que ver en el conflicto, digámoslo así. Ya. ¿Qué más? Que se podría haber llegado a un consenso, haber conversado la situación como se usan hoy en día en las relaciones exteriores, ¿cómo se llama? Ya, Diplomáticas, relaciones diplomáticas, sí. que se podía haber llegado a conversación y no haber llegado a esto al fin del cuento, haberse sentado a dialogar, a conversar y haber solucionado con palabras las cosas. No así porque las demás personas a lo mejor no tenían culpa de lo que Es- pasaba en los políticos, como ya, generalmente las guerras son por derechos de ciudades o políticas, los demás no tenemos culpa. exacto. En este texto que está acá, dice consecuencias de de la Segunda Guerra Mundial. No hay que leerlo todo, pero a ver, cositas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? Si uno lo lee rápidamente, ¿cuál sería? primero la pérdida de De muchas las vidas. personas. Ya, esa es una consecuencia. Se perdieron muchas vidas. Ya, ¿cuál otra La consecuencia? pobreza. También. Pobreza, mucha pérdida de vida humana. ¿Qué otra consecuencia más? Hay, Violación de los derechos humanos. ya, los casos, La ya, pérdida de vida. Enfermedades. enfermedades, Mucha contaminación. contaminación con la radiación, podríamos decir también, bueno, ahí lo que dijeron ustedes, la vulneración de los derechos humanos, pero sobre todo los métodos que se usaron para violar los derechos humanos, que fueron diversos, de todo, ¿ya? Se calcula que en la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones de personas, Uf, más o menos, o sea, casi la mitad de Europa. ¿Mm? Y en Europa, ¿cuál es el cambio que tiene? Acá, en Europa. La economía total se fue abajo. Ya, ¿y qué dice acá? cambió el mapa político de Europa. Oh, Ya, exacto. Y pasa algo también en este periodo. El 9 de Cambió, noviembre cambió la manera de ver las guerras. también. Y cayó el muro de Berlín. no, se inicia en este periodo, cuando termina porque estamos hablando la secuela, o sea, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, y aquí el 9 de noviembre, o sea, bueno, cae el muro de Berlín, pero antes de eso, antes que caiga el muro de Berlín, el mundo se divide en dos bloques
ideológicos. Claro, quiere decir que al dividirse Alemania en dos con el muro de Berlín, que era administrado por la Unión Soviética, por los rusos, el otro era administrado por Estados Unidos, los aliados. Unos tenían una mirada comunista y los otros tenían una mirada capitalista. Eran como los dos poderes. ¿Se fijan? Por eso se llama un mundo que va en función de dos miradas como tal. ¿Ya? Y esto da, y aquí con esto vamos a cerrar este capítulo como tal, da el fin de a ese periodo se le llama, como les dije, el periodo de la Guerra Fría, y cuando termina y se cae el muro de Berlín, termina este periodo que se llama de la Guerra Fría. ¿Ya? Ahí desaparece. Hechos importantes, ¿qué se crea? La ONU. La ONU, y ya, ¿se crean en qué año? 1945. 45, Ya después de después de la Segunda Guerra la Mundial. Segunda Guerra Mundial. Ya. Entonces, la ONU fue ¿qué, en el fondo, qué es lo que sintetiza la ONU? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué La hace? Organización de las Vela por la Naciones. reconstrucción económica. Ya, eso es uno, pero más allá de eso, Declaración de los Derechos Humanos. exacto, lo que hoy día conocemos, ¿ah? Lo más importante fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recoge y sintetiza los valores como el cuidado de la vida y la libertad de las personas. De ahí vienen todos los derechos que nosotros entendemos y conocemos hoy día. Están desde ahí, están como escritos, ¿no? Y están como plasmados. ¿A qué se llamaría entonces un sistema bipolar? Fue el sistema que existió muchos años durante la Guerra Fría. Ya, bien, bien. Y el Porque sistema bipolar. eran las ¿Ya? protagonistas, Ya, bien, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, exacto. Hay que entender que después de que cae el muro de Berlín, ya la Unión Soviética pierde protagonismo en Europa y el único poder, o podríamos decir, sistema que se va a instalar en el mundo va a ser el de Estados Unidos. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, profe, se Sí, escucha. sí, se escucha, profe. Ah, ya. Bueno, lo que hay que entender que después que termina la Guerra Fría, se cae, eso lo vimos. Todos nosotros, los que estamos acá somos bastante longevos, así que no me pueden decir que no. Nosotros estábamos en la casa cuando prendimos la tele y vimos un montón de gente rompiendo un muro, sacando pedazos, ¿ya? Y nosotros nos llamaba mucho la atención y no entendíamos mucho, pero era un hecho para la humanidad en ese momento tremendamente importante porque, claro, las dos Alemanias se unían, eso quiere decir que Rusia desaparecía del mapa político, no tenía control, ya perdía protagonismo y en el mundo se instalaba una sola mirada, que era la norteamericana, el modelo neoliberal, que es el modelo que tenemos instalado nosotros. Ahí aparece y surge ya todo lo que tiene que ver con la globalización. Entonces, les voy a hacer una pregunta, que también es importante que la tengan en su CI, ¿ya? Que está relacionado con este concepto y con los conceptos que hemos... Profesor, Dígame, hay un micrófono abierto, dígame. ¿No? ¿Sigo? Ya. Miren, pongan atención. Dice, ¿cuál es el efecto positivo de la globalización? A, interconectividad entre países. B, contaminación ambiental. C, desarrollo monocultivo. D, la dependencia económica. ¿Cuál será? la última. ¿Dependencia económica? Sí. Yo estoy preguntando, ¿cuál es el efecto? Ya. ¿Cuál es el efecto positivo de la globalización? La letra A. ¿Quién me dijo eso, don Francisco Javier?
Correcto. Don Francisco Javier tiene ya tiene un 7 ya. Exacto, pues chiquillo, es la interconectividad entre países. Ese es el efecto positivo de la globalización. Por eso, todos estos elementos que nosotros estamos manejando son parte de eso. ¿Ya? ¿Se pregunta en la prueba de eso? Sí, se pregunta en la prueba de eso. No de la creación de la ONU ni de la Guerra Fría, pero sí de estos conceptos que se están. Por eso es importante revisar todo el cuadernillo como tal. ¿Ya? ¿Queda como clarito eso? Sí. Y a ver, y la discusión que tenía una alumna con su hija. Dos alumnas, una alumna chica y una alumna grande. ¿Quién era? Ya, profe, pero la resolví. La- le quedó, Sí, le quedó claro que los tres poderes, que el sí, Estado, sí, con los el tres Estado, poderes. exacto, que uno es el ejecutivo, Sí, el otro es sí, el legislativo y el otro es el judicial, ¿no? judicial. Exacto. Gracias. Pero ahondemos para que la alumna chica Ya. también, ahí, el ejecutivo, entonces, está encabezado por él, Presi. Presidente. Exacto. Exacto. El legislativo está encabezado por los Por los legisladores. legisladores, que son los Mm. senadores y los Senadores y diputados. excelentes. Y el Poder Judicial está administrado Los, por los jueces, los jueces, ministros de ¿cierto? justicia y todos. Exacto. ¿Quiénes eligen los gobernadores, Presidente. los ministros? ¿Esos se eligen por voto? Ahora No. sí, pero antes lo elegía el presidente. Los No, gobernadores se eligen por voto ahora. ¿Sí? Se van a votar por los, no por los, ahora los gobernadores se eligen ahora por el pueblo. ¿usted vota por gobernadores? Yo El voto por los No se gobernadores. votan, no. ¿Cuál es la duda? A ver, ordenemos la idea. El presidente elige los administradores, ¿ya? Sus ministros, y ahí se van eligiendo gobernadores, se van sacando y un montón de cosas. ¿Qué elegimos nosotros? ¿Cuáles son Alcalde, por voto? presidente. Elegimos al presidente. Elegimos presidente, Exacto, presidente, alcalde, todo lo que son, alcalde y exacto, concejales. exacto, todo lo que son de representación popular, ¿ya? Eso es importante que también lo tengan claro y no se les vaya a olvidar. En este cuadrito que está chico acá, que está acá, dice término de la Guerra Fría. ¿Quién me lo puede leer ahí antes de? Hay un caballero ahí que está golpeando la muralla. ¿Quién lo puede leer? Está en la página. ¿Qué página es, chiquillos? 119. 119. Me coincide, amigo, la página 119. ¿Lo Ya. leo yo, profe? Sí, por favor. Ya, dice. Término de la Guerra Fría. Caída del muro de Berlín y fin de la Unión Soviética. Exacto. Dos hechos fundamentales marcaron el término de la Guerra Fría. El primero de ellos fue la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989. La situación hizo que el líder de la República Democrática Alemana, Erich Honecker, renunciara en octubre de 1989, siendo Ya. sucedido por Egon Krenz, comunista reformista, quien tomó la decisión de abrir el muro y como consecuencia dar paso a la reunificación alemana el 3 de octubre de 1990. Que muchos de nosotros que estamos en esta sala lo vimos por televisión y vimos Sí. cómo la gente cruzaba de un lugar a otro y se abrazaban. Tienen que entender que es que suena como digno de una película, porque imagínense que ustedes despiertan mañana y en la mitad de la calle hay una muralla y usted no puede ver para atrás porque todos los que están al otro lado de la muralla están en otro gobierno y nosotros estamos en otro y no se pueden, las familias quedaron separadas como tal. Y está prohibido pasar para el otro lado. Entonces, bueno, eso pasó un poco en Alemania y eso hace la irracionalidad del ser humano, obviamente, ¿no? ¿Cómo uno puede explicar esa tontera? Pero eso pasó. Pero simbólicamente, en ese momento también el mundo se dividió en dos.
Y los que más sufrimos en ese periodo, y nosotros lo sufrimos en América Latina, si bien se genera este proceso de la Guerra Fría, o sea, estas dos potencias estaban en conflicto, pero no podía haber guerra porque ya veníamos de la Segunda Guerra Mundial, ellos promovieron muchos levantamientos en países que son más pequeños, financiaron atentados, golpes de Estado, dictaduras, de uno o de otro bando. ¿Ya? Y en América Latina tuvimos varios ejemplos y tuvimos varios, Chile también es parte de eso, tuvimos varios ejemplos de productos de la Guerra Fría. Y cuando cae el muro, hay una sola palabra, el concepto de la democracia. Por eso es importante el tema de la participación. Pero eso se instala y se habla mucho de eso hoy día. La democracia puede tener muchos defectos, pero siempre es mejorable. Siempre. Y podemos pensar muy diferente, pero no tenemos que llegar al conflicto bélico ni a usar armas biológicas, terroríficas que maten a una cantidad de gente que no tiene nada que ver con esto. ¿Ya? No sé, doy la palabra. Chicos. La prueba, ojo, les recuerdo, la prueba en historia tiene 5 preguntas. ¿Ya? Y por lo que he estado mirando algunas cosas, no son tan difíciles. Son fáciles de responder. Y yo creo que ustedes van a estar, pero hizo facto, con esto van a sacarse un 7, de todas maneras. Ustedes son ganadores. ¿Para qué estamos Sí, con cosas? profe, todo me va a ir bien a mí, pero en matemáticas estoy como un poquito guateando, me cuesta. No, pero no. No, no me Somos digan. varios en matemática que estamos estamos complicados en Profesor, matemática. ¿las pruebas son con alternativa? Chiquillas, las pruebas son con alternativa y con preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son lo que hemos hecho, que usted tiene que fundamentar, pero son pocas, pero son con alternativa. Al menos las de historia son con alternativa y hay una o dos que son abiertas. Abiertas que usted puede responder que su respuesta está buena. Lo que pasa es que tiene que fundamentarla y no irse por la rama, como lo dice un profe, ¿no? No, pero en matemática le van a dar. Mire, si de las 5 de matemática con una que le achunte está, pero listo. Además le va a ir bien el lenguaje, en historia, en ciencia. Son 20 preguntas, son 5 cada una, son 15 preguntas ya seguras. ¿Ya? Por último, decía que me saque un 4 y pase, profesor, ya estoy al salvar. No, no, su nota va a ser alta, les va a ir bien, les va a ir bien. Así que tienen que tener estar convencidos de que va a ir bien. Sí, pues. Bueno, consejos para la última, bueno, nos quedan como dos clases. La última clase vamos a hacer como un punteo de algunas cositas para que tengan ahí, revisen. Bueno, yo lo que les recomiendo, revisen el cuadernillo, ¿ya? Ya. La segundo consejo que les doy, porque ya estamos pronto a la prueba es física, ¿no? ¿Ya? En papel. ¿Qué quiere decir? Que usted va a tener la prueba físicamente y la va a poder leer. Entonces la recomendación es que usted lea completa la prueba, la lea completa, y parta siempre por la más fácil. Y a lo mejor la más fácil no es la 1, es la 5, o la 8, o la 10. O a lo mejor las más fáciles son las de historia. Y haga las de historia primero. Y siempre cuando tenga una pregunta que le cuesta un poco, siempre déjela para el último. Siempre. Entonces usted así le da más facilidad para poder responder la evaluación y no se bloquea frente a una pregunta que le puede generar algún tipo de complicación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si usted parte con la 1, la 2, la 3, la 4, a lo mejor la 5 es más difícil y puede bloquearse y no puede seguir avanzando. Si bien parto por las más fáciles, me convenzo que sí soy capaz de resolver. ¿Ya? Acuérdense que la prueba, el tercer consejo es recordar que la prueba es 50% conocimiento, 50% nervios. Si usted controla ese 50% de los nervios, yo creo que usted está, pero por un tubo. Y después me va a tener que mandar un chocolate diciendo que aprobó y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Consultas, De todas dudas. maneras, profesor. Consultas. Profe, ¿cuántas clases más quedan? 2. Sí, no queda más. Gracias.
Acuérdense que estamos en octubre ya. Estamos en la próxima semana de octubre, pero ay, justo, ¿ya? Consultas, dudas, preguntas. ¿No? ¿Ninguna? ¿Estamos? Gracias por su consejo. No, gracias a ustedes por tener la paciencia y por estar en este horario, porque uno de ustedes van a echar de menos esta hora ustedes, ¿ah? Ojo. Después no van a esta hora van a tener que buscar otra cosa para poder estudiar o poner a hacer una cuestión. Vamos a echar mucho de menos. Sí, sí, profe, la vamos a echar de menos, porque estamos ansiosos esperando la hora de la clase. Vamos a importa. extrañar, profesor, la clase. No, yo sé que a ustedes les va a ir bien, así que no se preocupen de eso. Sí, van a estar, pero hoy hizo facto. Revisen el cuadernillo. Si tienen alguna pregunta en la próxima clase, la hacen o hacen alguna sugerencia o alguna duda que tengan. ¿Ya? Otra recomendación, cuando reciban la notificación o les digan cuándo tienen que hacer la prueba, vayan un día antes al local. Vayan a ver dónde queda, cuánto se demoran, cómo tienen que llegar. Todas esas cosas tienen que verlas antes. Y además voy a hacer de perogrullo, voy a ser mucho más pesado. Trate de no comer nada pesado en la noche, trate de dormir tranquilo, se levanta temprano. ¿Te fijas? Todas esas cosas influyen en que usted va a dar una evaluación y está tranquilo y le va a ir mejor. Si come algo pesado, más el estrés, le duele la guata, no, y a lo mejor nunca fue a ver el local y lo va a ver a última hora, que la micro se le pinche una rueda, no, puede pasar cualquier cosa. Cae un rayo, sale un hoyo y usted no puede pasar para el otro lado. No, Profe, el pueblo aquí es chiquitita, así que vivo en el liceo porque tengo que ir a justificar a mi nieta, para sacarla. Así que me quedan como 8 cuadras nomás aquí para el liceo. súper, súper, súper bien. Y señora Mónica, ¿cómo estamos para enfrentar señora Bien, pero en matemática el que le tengo un poco, bueno, habemos dos Mónica. No importa, no importa. Señora Mónica, usted y después la señora Mónica Betanzo. Dígame. Yo soy Mónica Navarrete. Eso. Sí, no he repasado harto y voy a dejarla porque ya avisé a mi familia, la próxima semana me voy a dedicar a leer, repasar, escribir, porque así mismo dijo, pero en matemática, mi esposo me está ayudando. Ya, eso es bueno. Ya. Tengo nieta que va en la enseñanza media, también ella me va a ayudar Qué bien, para qué tratar bien. de ver si sortear lo más decente posible las matemáticas. Ya. Al final uno termina estudiando con todos los de la casa. Está bien, Sí, pues esa es con la mi idea. esposo, con mi nieta, yo lo he hecho así. Sí. Exacto. Y señora Mónica Betanzo, dígame, ¿cómo estaba la prueba? Profesor, sí, igual es complejo lo que es matemática. Me ha Ya. gustado mucho lo que es la raíz cuadrada. Ay, Ya. se me ha hecho, pero así como todo, como un nudo, no entiendo. Mire, Sí me están ayudando igual. sí, pero mire, le voy a dar un consejo. La raíz cuadrada es el resultado de dos números iguales. La raíz cuadrada de 4. ¿Cuánto es? Sí, pues, sí, eso lo sabemos, pero de ahí hay que Sí, sacar eso, un resultado pero para largo. desarrollar el ejercicio en sí Es es complicado. Sí. Ya, pero les digo algo. Raíz cuadrada parece que no sale en la prueba. ¿En serio? Parece que no. Así que por eso no se Qué estresen, bien. Ahí le voy a mandar un regalo, profe, para allá. no se estresen tanto. No se ¿Dónde lo estresen. podemos ubicar, profe? ¿Dónde lo podemos ubicar para ir a saludarlo después de que concretemos todo lo que es la clase? Voy a dar las gracias personales. Para ir a hacer una convivencia con el profe, buena onda. Sí, Debería sí. ser como un cuestionario para que lo envíe, Mire, como lo o más o sea, menos de lo que sale de la clase, de todo. Como ya que usted más o menos sabe lo que sale en la prueba. no sé lo que sale, pero yo sé, por lo que yo manejo y por lo que uno sabe ya mucho tiempo haciendo esta cuestión, más o menos uno maneja algunos tips. Pero en la última clase voy a dar unos datitos para que puedan estar ahí más relajados para la prueba. ¿Ya? Ay, gracias, se pasó, profe, un amor. Gracias, profe. Gracias. Muchas Y es un gracias. ángel, su nombre bien lo dice. Traten de, Ajá. traten de descansar, chiquillos. ¿Ya? Y Dios lo Chiquillos, bendiga, ya, me lo bueno, cuide. igual, Chao, chao, buenas noches. chao, nos vemos el próximo miércoles.
Exactamente. Buenas noches. Buenas noches, profe. Se Buenas noches, cuidan. profe. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Chao, chao, Buenas noches. bendiciones. Buenas noches a todos. Chao, compañero. Chao, chao. Adiós, adiós. Chao, chao. Chao.